¿Qué tal, Martín? Un saludo para vos, para tu equipo y para toda la audiencia. ¿Cómo han tomado, doctor, esta presentación de Juntos por el Cambio, sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de nuestra provincia y la provincia de San Juan? Bueno, lamentablemente no nos sorprendió. En Formosa tenemos una oposición que evidentemente siente frustración porque elección tras elección el gobernador Infran no solamente renueva su mandato, sino que saca más votos. Y ante la incapacidad de poder plantearle a la comunidad formoseña un proyecto alternativo o propuestas que sean superadoras, la única forma de hacer política que tienen hace años es tratar de armar operativos de prensa contra la provincia en Buenos Aires, o si no, buscar algún atajo legal, alguna forma de embarrar la cancha. Esto sin duda ha llegado a un límite que nunca antes habíamos tenido, que es directamente pedir la suspensión de las elecciones provinciales que están previstas para el 25 de junio y la proscripción del candidato oficialista, una experiencia como la que ha vivido Tucumán y San Juan la semana pasada, aunque en el caso de Formosa es diferente porque nuestra constitución provincial es diferente. A ver, la constitución de Formosa, a ver, obviamente ya viene con reelecciones Gildenfram porque la constitución se lo permite. Es decir, lo que se plantea para que analice es si lo que dice la constitución de Formosa se alinea al sistema republicano que promueve la constitución nacional. Ese sería el punto central. Eso es lo que quiere plantear la oposición local, olvidando tres cosas muy importantes. Olvidando en primer lugar de que históricamente las cuestiones de derecho público provincial y especialmente en materia electoral no son parte de las competencias del gobierno federal ni de la Corte Suprema. Esto ha sido así durante décadas, seguramente ahí en Tucumán lo habrán conversado, Sí. lo habrán hablado y analizado a esto, porque nunca la Corte se metió en cuestiones electorales. Incluso hay fallos de Formosa del año 2005 y del 2013 donde dice eso la Corte. Sin embargo, hace 10 años, con su nueva composición, cambió esta doctrina, lo cual ya es raro porque la Constitución Nacional no cambió, y empezó a intervenir en cuestiones de derecho local electoral. Pasó primero con Santiago del Estero en el 2013, con Río Negro en el 2019 y la semana pasada con la provincia de Tucumán y de San Juan. Y cuando entra, lo que hace es analizar si se están violando o no las constituciones locales, porque tanto la constitución de ustedes como de las otras tres provincias tienen normas que establecen limitaciones de mandatos para gobernador o vicegobernador. El caso de Formosa es diferente porque nuestra constitución en el artículo 132 lo único que dice es que el gobernador y el vicegobernador durarán 4 años en el ejercicio de su cargo y podrán ser reelegidos. Punto. Es muy clara la Constitución al no contener restricciones de ningún tipo, y lo que hace el radicalismo local, el candidato a gobernador de la UCR y del PRO-ACA, es ir a Buenos Aires a decir de que es un artículo confuso, que en realidad sí o sí tiene que haber límites porque la Constitución Nacional así lo pide. Y eso es falso, porque ni la Constitución provincial, ni la Constitución local, ni ninguna del país pone a la alternancia como un requisito obligatorio, sino que es la periodicidad lo que es obligatorio como principio republicano. Hay provincias que lo tienen, provincias que no lo tienen, hay países que lo tienen y países que no lo tienen. Entonces, querer poner como requisito obligatorio algo que nuestra Constitución no lo prevé sería prácticamente pedirle a la Corte que modifique la Constitución de la provincia de Formosa. Claro. Y eso, ahí ya está. Si eso ocurre, ya no existen más límites jurídicos, ni políticos, ni institucionales en la República Argentina. Claro, que ya sería, a ver, modificar la constitución de la provincia ya sería una potestad, por supuesto, de convocar por el Poder Ejecutivo con proyecto de ley a lo que tiene que ver con el Poder Legislativo y después, obviamente, a la Convención Constituyente. Es decir, tiene su forma de modificación y no es por fallos de la Corte. Exactamente, lo planteaste muy bien, porque además hay un dato: las convenciones constituyentes se componen con el voto de la población que elige a los convencionales constituyentes. Todas nuestras provincias lo hemos hecho y por eso tenemos nuestras constituciones provinciales, y es la base del federalismo que está consagrado en el artículo primero de nuestra Constitución y en muchos artículos más como el 122. Entonces, si ahora la Corte se toma la atribución de modificar constituciones provinciales o darle sentidos que el texto no tiene, entonces ¿para qué tenemos convenciones constituyentes locales? ¿Para qué tenemos constituciones locales que van a depender del punto de vista que tenga un tribunal de Buenos Aires, aún a contrapelo de lo que dice el texto? ¿Para qué tenemos un Estado federal? O sea, realmente se desdibujaría completamente
la institucionalidad de nuestro país y el Estado de Derecho que nos rige. Por eso me parece que es un caso que ya excede el tema electoral, excede el tema de Formosa y pone en tela de juicio de quién gobierna en un país. O sea, si realmente el voto soberano del pueblo es soberano o no, depende de lo que digan después 4 tipos sentados en Buenos Aires. La Constitución establece claramente de que la división de poderes significa que los 3 poderes, tanto el Ejecutivo como el Judicial como el Legislativo, tienen límites en su accionar. El problema es que el Poder Judicial se autoarroga, porque no lo dice en ningún lado de la Constitución, la capacidad de interpretar la Constitución, por lo tanto interpreta sus propios límites, y es un poder enorme que solo tiene sentido cuando el Poder Judicial respeta los límites que le da la Constitución. Pero si ya ni siquiera esos límites se respetan, ¿de qué estamos hablando? Habría directamente suma del poder público y la capacidad de intervenir judicialmente en cualquier provincia. Doctor, dejando de lado cualquier cuestionamiento político, situándonos en el plano del derecho, hay 2 cuestiones que se han puesto en análisis, tanto en Tucumán como en San Juan, como ahora por supuesto en la provincia de Formosa. Uno es las autonomías provinciales y cómo se puede o no inmiscuir la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y el otro tiene que ver con el camino elegido por los candidatos de la oposición, ¿no? Que la Corte suele actuar cuando hay sentencia definitiva a partir de un recurso extraordinario federal. Aquí se busca la suspensión a partir de un amparo, es decir, el camino también es distinto a lo que marca la juridicidad nacional. Es correcto tu comentario y son las 2 cosas graves que tenemos. En primer lugar, materia prohibida y en segundo lugar, vía incorrecta. La materia prohibida es porque, tal como lo estamos hablando, la Constitución establece que las cuestiones de derecho público provincial corresponden a las provincias exclusivamente porque son materias no delegadas a la Nación. Por lo tanto, el derecho público provincial en materia electoral no puede tener intervención del gobierno federal. Eso lo dice expresamente el artículo 122 de la Constitución, que de hecho en fallos anteriores la Corte dice que cuando habla ahí de intervención del gobierno federal se incluye a sí misma y termina diciendo yo no puedo intervenir en estos temas electorales de las provincias. Lo ha dicho en innumerables fallos. De golpe cambió el criterio. Sin que haya cambiado la Constitución Nacional. Y lo hace con una composición nueva de la Corte, donde de los 4 miembros, 2 son metidos por la ventana por decreto de Mauricio Macri, violando a su vez los procesos normales de designación de jueces de Corte Suprema. Pero bueno, párrafo aparte, ese es un primer problema, la materia. Y el segundo tema, como bien vos señalás, la Constitución establece que todas estas cuestiones de derecho provincial deben dirimirse en las justicias provinciales, y solamente cuando se agota la vía provincial por una sentencia definitiva de un superior tribunal, uno puede llegar a la Corte Suprema a través del recurso extraordinario, si se cumplen determinados requisitos. Esa es la vía que establece la Constitución, que forma parte del respeto a las autonomías provinciales. Cuando las oposiciones de nuestras provincias van directamente a la Corte en el amparo, pasan por encima de todo ese diseño procesal y es una nueva violación de nuestra Constitución. Y ya en el caso de Formosa, en esto sí es diferente a Tucumán, San Juan, La Rioja y Santiago del Estero, en el caso de Formosa no solamente se violarían esas 2 garantías constitucionales, sino también ya buscan la modificación de la Constitución local, que es un límite al cual nunca se había llegado, y yo realmente espero que no se llegue, porque si llega a tener un fallo positivo a lo que pide la oposición formoseña de suspender las elecciones y de modificar la Constitución provincial, entonces ya en la Argentina no tenemos Estado de Derecho. Doctor, por último, y ya sí situándonos en lo que tiene que ver con lo político, atendiendo a cómo ha fallado la Corte Suprema de Justicia en Tucumán y en San Juan, inclusive en San Juan, rechazando pedidos de excusación y de recusación por parte del gobierno provincial, en caso de tener una cuestión adversa, es decir, que se dicte una medida cautelar, ¿se baraja la posibilidad de que Gildo Frank, como hizo Juan Mansur en Tucumán, se baje de su candidatura? Nosotros estamos convencidos de la legalidad de nuestro sistema electoral y del calendario electoral que está en curso. No te olvides que este es un sistema electoral que rige desde nuestra última reforma constitucional en el 2003, o sea que hace 20 años que lo venimos desarrollando sin ningún problema, con la participación sin ningún inconveniente de todas las fuerzas políticas y donde la oposición ha ganado bancas legislativas por la minoría.
Entonces, si durante todos estos años jamás tuvimos ningún problema, ¿por qué ahora de la noche a la mañana tenemos que pensar que es inconstitucional? Por lo tanto, no es una opción que nosotros estemos manejando, porque nos parece que en realidad, más allá de la aberración jurídica que pretende la oposición formoseña, lo que dice esto es un acto de profunda desesperación política, porque saben de que hoy se enfrentan ante una nueva derrota estrepitosa. Porque acá el tiempo electoral ya empezó y aunque vos no creas, no han podido presentarle a la comunidad formoseña ni una propuesta, ni un proyecto, absolutamente nada. Lo único que sabemos de la oposición formoseña es que se están matando para ver quiénes están en las listas de candidatos, y la propuesta número 2 es suspender las elecciones y proscribir a Infram. Y esto también ocurre porque ellos reciben directivas de manera expresa de sus patrones de Buenos Aires, que les arman las listas, que le dicen cómo accionar, cómo denunciar, y pretenden de que ahora toda la provincia dependa de criterios de Buenos Aires. Nosotros estamos convencidos del federalismo, de la autonomía de las provincias, y si el pueblo formoseño vota al gobernador Infram es porque los resultados están a la vista, porque hay una provincia completamente transformada, más de 1.500 escuelas nuevas, más de 200 hospitales y centros de salud, energía eléctrica, agua potable, y también lugares donde antes no había ni siquiera camino, y eso es lo que vota el pueblo formoseño cada vez que vas a las elecciones. Entonces, este año que estamos cumpliendo 40 años de democracia ininterrumpida, lo que debemos defender es el voto soberano del pueblo, de nuestras provincias. ¿Hay alternancia? Sí, cuando el pueblo lo decide, no cuando lo imponen desde tribunales de Buenos Aires. Por lo tanto, creo que este es un desafío que tenemos como argentinos y particularmente los que somos de provincias del interior. Doctor, ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo. Hablábamos con el doctor Rodrigo Vera, diputado provincial de Formosa.